Antes de nada, quería avisaros de que estoy ofreciendo sesiones de coaching. Tengo un título universitario en coaching por la UNIR. Si os interesa, solo tenéis que contactarme por Instagram. El link está en la descripción. Y también quería avisar de que ya está a la venta desde hace unos meses mi libro Vivir la superdotación. El link también está en la descripción y podéis encontrarlo en Amazon tanto en la versión electrónica como en papel. Ahora sí, vamos con el vídeo. Muy buenas una vez más a Polymati. En esta ocasión vamos a hacer una reseña de la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov, autor ruso, nacido en la Unión Soviética, pero que con muy corta edad se fue a Estados Unidos y allí vivió todo el resto de su vida. Allí desarrolló pues toda su actividad literaria, intelectual e incluso participó en el ejército estadounidense. También colaboró con el ejército estadounidense. De hecho, Asimov, en relación al aspecto intelectual, es uno de los pocos autores que tiene prácticamente obras en todas las categorías bibliográficas, porque no solo escribió literatura, sino que también escribió no ficción, escribió obras de historia sobre diversos temas y también ciencia. De hecho, él era bioquímico, entonces una persona verdaderamente polímata. Esta persona sí que era realmente polímata, ¿no? Isaac Asimov. Vamos pues con la ficha técnica de la trilogía de la Fundación, que como bien indica el nombre son 3 libros llamados Fundación, el primero, Fundación Imperio y Segunda Fundación. Voy a referirme como novela o libro, pero me estoy refiriendo a los 3 a la vez, ¿vale? Voy a hacer una crítica de los 3 libros a la vez porque, vamos, tienen una unidad temática, estilística y demás que permiten hacer una reseña que englobe a los 3 libros. De hecho, se publicaron muy próximos en el tiempo entre sí. Fundación, el primer libro, se publicó en el año 51 y los otros dos en el 52. Es decir, que escribió 3 novelas de 300 páginas cada una en 2 años y las 2 últimas en el mismo año, lo cual es bastante admirable, la verdad. O sea, la velocidad de escritura y de corrección de Asimov es verdaderamente impresionante. Sí que es verdad que es una novela que trata más con el diálogo y no tanto con la narración y la descripción como tal, y por tanto es más rápido de corregir, pero bueno, no le quita ningún mérito. Y más teniendo en cuenta que los diálogos de estas novelas no son precisamente simples, ¿eh? Ese es uno de los pilares de esta trilogía. Pero bueno, ya lo trataré en la sección correspondiente. Para completar la ficha técnica, diremos que esta edición es por parte de Bolsillo, que forma parte a su vez de Random House, una de las mayores editoriales del mundo, y que el género es la ciencia ficción. Vamos pues con la sinopsis. ¿De qué trata esta trilogía? Bien, pues trata del periodo que transcurre entre la caída de un imperio galáctico, un imperio de dimensiones galácticas, es decir, del tamaño de una galaxia directamente, y la segunda fundación o la refundación de un nuevo imperio. Trata de los años que hay, de los siglos que transcurren entre la caída de ese gran imperio y su refundación en el futuro. Entonces, la novela se centra en la psicohistoria, una disciplina desarrollada por un científico llamado Harry Sheldon, que inventa pues esta disciplina llamada la psicohistoria, con la cual se puede predecir la historia de manera matemática. Es decir, puedes predecir todo lo que va a suceder en el futuro a través de fórmulas matemáticas. Esto evidentemente actualmente es imposible porque los fenómenos sociales son tan complejos que son impredecibles, ¿no? Vamos a decir que la sociedad, empleando términos matemáticos, es un proceso estocástico, ¿no? Es decir, hay cierto componente aleatorio que no podemos predecir ni medir, o por lo menos no conocemos tan en profundidad la sociedad y la psique humana, ya que la sociedad no deja de ser el resultado de las interacciones entre psiques humanas, aunque también con el entorno físico y demás. Es que hay muchísimas variables a tener en cuenta. Entonces, de momento no podemos predecir las sociedades, no podemos predecir lo que va a pasar dentro de un mes realmente. O sea,
No puedes saber si va a haber una revolución mundial, por ejemplo. ¿Parece una cosa improbable? Sí, pero tampoco puedes descartarla del todo. No puedes predecir las revueltas, las crisis, todas estas cosas. Puedes establecer modelos, pero esos modelos tienen sus límites predictivos, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al libro. Harry Sheldon desarrolla la psicohistoria, que es esta disciplina ficticia que puede predecir el futuro a través de fórmulas matemáticas. Entonces él lo que hace es crear una fundación, de ahí el nombre, que procure desarrollar un plan, aplicar un plan para que el tiempo transcurrido entre la caída del imperio y su refundación futura sea lo más corto posible. Porque el plan predice que entre esa caída y esa refundación va a haber siglos de barbarie. Entonces Harry Sheldon lo que pretende es reducir esos años de barbarie a través de una serie de aplicaciones o de decisiones que se van a ir tomando a través de saltos en el tiempo. Y de eso va los 3 libros de Asimov, de la Fundación. Yo creo, esto es mi opinión, que Asimov se basó un poco en la caída del Imperio Romano, ¿no? Porque después del Imperio Romano lo que sobrevino precisamente fue la Edad Media, una edad o una época caracterizada precisamente por su barbarie, por su ignorancia y demás. Vamos ya pues con el análisis de los aspectos formales de esta trilogía. El estilo. El estilo de Asimov es bastante austero, es bastante directo, al grano, no pone mucha floritura, no es un estilo especialmente poético, todo lo contrario, es un estilo más bien casi científico, casi ensayístico. No vamos a decir que no hay cierto componente estético, porque sí que lo hay, pero principalmente es un estilo más bien claro, austero, directo, como digo. ¿Qué nota le vamos a poner entonces? Le ponemos un 8. Quizás estoy siendo un poco generoso, yo tiendo a ser generoso con las notas, porque bueno, yo como también soy escritor, pues tengo una empatía especial con los escritores y no me gusta ser especialmente duro porque sé lo complicado que es escribir una novela y que todos sus elementos funcionen a la perfección, no es algo fácil. Entonces, le vamos a dar un 8, ¿por qué? Pues porque considero que Asimov tenía muy claro que él quería que ese fuera su estilo y en relación a eso lo aplicó correctamente. Él seguramente dijo, yo quiero aplicar un estilo sin florituras, directo, austero, y lo consiguió. Entonces, pues hay que tener en cuenta también su intención, ¿no? Si puede realmente completar o desarrollar su intención, ¿no? Si la puede llevar a buen término. Entonces, en ese sentido le vamos a dar un 8. Claridad del estilo, una cosa que yo valoro mucho, que lo que tú estés leyendo se entienda. A ver, este es un tema complejo en la trilogía de la Fundación. ¿Por qué? La trama se suele entender con mucha facilidad. Es bastante clara la trama, aunque tiene su cierta complejidad. Lo que sí que a veces es un poco rebuscado, es un poco complicado de seguir muchas veces por el lenguaje empleado son los diálogos. Y los diálogos en esta novela es el pilar fundamental. O sea, ya digo, hay muchísimo más diálogo que descripción y narración. Claro, la claridad hay que tener en cuenta todos los aspectos, no solo los aspectos narrativos y descriptivos, sino también los diálogos, ¿no? Y sí que es verdad que a veces pues tienes que mantener mucho la concentración en los diálogos, porque son realmente complejos, no son diálogos sencillos, fáciles de digerir. Sí que es verdad que una vez que le coges ya el tranquillo, una vez que ya te acostumbras a esa complejidad, es mucho más fácil seguir los diálogos, pero las primeras páginas se pueden atragantar un poco, ¿no? Porque dices, madre mía, parece que estén aquí dialogando en una especie de conferencia intelectual. No parece esto un diálogo natural. O sea, diálogos de alto vuelo filosófico, técnico y sobre todo argumentativo. Pero bueno, ya lo trataré más adelante. Por todo ello, voy a poner un 7. Porque sí que es verdad que a veces dices, a ver, que una cosa sea compleja no implica que tú no puedas explicarla de manera clara, ¿no? Y a veces hay ciertos diálogos que dices, me estoy perdiendo aquí un poco porque estás entrando en unos especie de tirabuzones argumentativos y tal, que se acaba entendiendo, pero a veces no hay mucha fluidez. Belleza del estilo, bueno, no destaca especialmente, como digo, por su belleza o su sentido estético.
No trabaja el lirismo, Asimov. No trabaja en absoluto el lirismo. Por tanto, en respeto a esos autores que sí que lo trabajan, pues le vamos a poner un 7 también. No es un estilo que sea pues poco cuidado, se nota que sí que hay un cierto cuidado en el estilo, pero no alcanza el lirismo que sí que ofrecen otros autores y autoras. Estructura de la novela, pues como digo, esta novela está estructurada en esos saltos temporales. Es la apuesta de Asimov en esta trilogía, quiere tratar un gran lapso temporal y lo hace pues con maestría. Eso tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes que se ven sobre todo reflejados en los personajes, pero bueno, luego lo trataré. La estructura, como digo, un 10. Está muy bien organizada, muy bien ordenada, se nota que hay un trabajo fuerte detrás, hay un trabajo intenso detrás de planificación y pues está muy bien realizada la estructura, ¿no? Argumento o idea. Aquí básicamente lo que valoro es la originalidad del argumento, es decir, la idea general. Bueno, pues resalta claramente la creatividad de esta trilogía, ¿no? Pues un imperio galáctico, cómo cae ese imperio galáctico, cómo se establece un plan a miles de años vista y las sucesivas pues crisis y cómo se intentan resolver en cada caso. Además siempre son crisis in extremis. Es como si la historia tuviese embudos, tuviese momentos en los que se concentra todo y solo hay una opción y o sigues esa o todo se va al carajo el plan, ¿no? O sea, sí que logra transmitir esta idea de, digamos, dramatismo, urgencia. Logra transmitir muy bien esto. Me parece brillante la idea general, ¿no? Entonces le ponemos un 10. Trama. También está muy bien lograda la trama. Si algo destaca en esta novela que yo valoro enormemente es la imposibilidad, al menos en mi caso, de predecir lo que iba a pasar. Y eso es algo que yo valoro muchísimo en la literatura. No ser capaz de predecir los siguientes sucesos. Porque eso es algo que me molesta muchísimo. Esto me pasa más en películas que en novelas. Que adivinas lo que va a pasar y luego pasa y te jode un poco la película, ¿no? Hablando mal, te estropea un poco la experiencia porque dices, yo buscaba aquí un poco de sorpresa. Realmente es una novela con un gran ingenio. Las diferentes situaciones son muy diversas, muy diferentes entre sí. Te plantean muchos escenarios distintos, planetas, posiciones sociales. Una vez los personajes, que hay muchísimos, son militares, otros son científicos, otros matemáticos, otros políticos. En 900 páginas haya tantas situaciones diversas y todas ingeniosas, impredecibles, me parece muy algo encomiable. Bueno, debo decir que a veces sí que se hace un poco repetitivo en algunos casos. Las situaciones son distintas en la forma, pero a veces la estructura es la misma. Se plantea un problema, un misterio a resolver, hay una serie de diálogos y finalmente pues se resuelve el misterio. Entonces en ese caso sí que es un poco, en ese sentido es un poco repetitiva la estructura interna, vamos a decir, la estructura de cada capítulo, ¿no? Entonces, bueno, le ponemos un 9 por eso, pero realmente es muy ingenioso. Ritmo de la trama es bastante acelerado, es bastante elevado el ritmo. Sí que es verdad que cuando arranca los capítulos a veces le cuesta un poco arrancar, también porque claro, cada capítulo casi que te presenta nuevos personajes, nuevos planetas, nuevas situaciones. Entonces, a veces como que cuesta un poco arrancar los capítulos, ¿no? A mí al principio se me hacía un poco pesado esto, debo confesarlo. En la primera novela, de hecho, en Fundación, se me hacía un poco pesado todo el rato esta sensación de volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar. Nueva situación, nuevos personajes y así todo el tiempo, ¿no? Como que rompe la fluidez, ¿no? Porque en una novela en la que no estás cambiando tantos personajes, se mantienen en el tiempo, pues no tienes que estar todo el rato, a ver, este nuevo personaje cómo va a ser. Me lo tienes que presentar, me tienes que presentar una situación totalmente distinta de las demás. Eso le da un plus de diversidad, pero sí que a veces se hace un poco como que vas a trompicones, ¿no? Pero bueno, no creo que sea tampoco un defecto, es la propuesta de Asimov, ya digo, es la propuesta en esta novela. Si algo se destaca esta novela es por su diversidad de personajes y situaciones. Y el ritmo, pues, es bastante acelerado. Tengamos en cuenta, como digo, que es una novela muy de diálogos. Los diálogos son los que hacen avanzar la trama.
Esto es algo que si estás empezando a escribir te va a ayudar mucho, ¿no? Aprender que los diálogos también te permiten hacer avanzar la trama, no siempre la narración directa o la descripción. Y esta es la herramienta principal de Asimov. Entonces, claro, un diálogo suele ser ágil. Los diálogos suelen acelerar el ritmo en las novelas. Entonces el ritmo es bastante elevado, le vamos a poner un 8. Entramos ya con los personajes. Y aquí debo decir que creo que aquí falla bastante Asimov. ¿Por qué digo que es un defecto en esta trilogía? Porque no hay diversidad psicológica entre los distintos personajes. Así como hay mucha diversidad de situaciones, no hay diversidad psicológica. Prácticamente a veces te da la sensación de que estás tratando con el mismo personaje, pero con ligeras variaciones. Hay muy pocos personajes que realmente destaquen con respecto a los demás o que se diferencien. Todos los personajes en esta trilogía son todos inteligentes, no hay ningún personaje estúpido o con una inteligencia media, todos son de una grandísima astucia, porque podría ser inteligente pero inocente, ¿no? No, todos son también muy astutos, muy avispados, hay personajes todos que son como: a mí no me vas a vender la moto, yo ya estoy de vuelta de todo. Todos son así. Todos tienen un grado elevado de sarcasmo. Todos son sarcásticos y con una elevada capacidad de deducción y de argumentación. Todos. Y dices, a ver, que tú me pongas uno o dos personajes así, pues vale. Pero no es realista que tantos personajes destaquen por las mismas características. Sí que es verdad que el personaje del mulo, que es un villano, vamos a decir, pues es un grandísimo personaje, creo que es el mejor de toda la trilogía. Este sí que es un personaje excepcional, es un grandísimo personaje, el mulo destaca claramente con respecto a todos los demás personajes, y hay muchísimos personajes, pero este es particularmente bueno. Pero claro, dices, si has tenido esa creatividad para crear este gran personaje, ¿por qué no te has trabajado también los demás personajes? Otra cosa que también se le ha criticado mucho a Asimov y que yo también pensé cuando estaba leyéndolo es: no hay personajes femeninos prácticamente. Todos son hombres. Llega un momento que te cansa tanto hombre, ¿no? Dices, pero ponme alguna mujer, ponme mujeres también, ¿no? Básicamente, el primer libro, Fundación, creo que no hay ningún personaje femenino en el primer libro. Ya en el segundo hay un personaje femenino bastante importante y ya dices, bueno, ya hay un respiro. En el tercero también hay un personaje femenino importante, pero en Fundación, que yo recuerdo ahora, no hay ni un personaje femenino. Y dices, pero a ver, ¿es el Imperio Galáctico esto o es el Imperio de los hombres? Porque el Imperio machote, porque no hay mujeres aquí, ¿qué pasa? Asimov, ¿qué pasa? Personajes, le pongo un 7. Le pongo un 7 porque se repite mucho, no hay personajes femeninos. El mulo sí que es verdad que es un grandísimo personaje, pero no logra compensar, pues eso, tantos personajes repetitivos, ¿no? Y ya digo, todos siguen el mismo perfil, hombres de mediana edad, ¿no? Entonces dices, bueno, y con la misma personalidad encima. Le ponemos un 7. Le pondría menos, pero le pongo eso por el mulo. Diálogos. Aquí viene el kit de la cuestión. Los diálogos, como decía, es el pilar fundamental de la trilogía. Todo es puro diálogo. No esperéis una novela de grandes sucesos. No es una trilogía de acontecimientos. No es ciencia ficción de acción. Ya digo, es una ciencia ficción mucho más sosegada, mucho más intelectual, mucho más dialéctica, mucho más detectivesca. Si lo que estáis buscando con esta trilogía es acción, aquí no hay acción prácticamente. Aquí el interés de esta novela radica en los diálogos y su brillantez intelectual. No hay profundidad emocional en esta novela, en esta trilogía. No hay prácticamente profundidad psicológica ni emocional. Es una trilogía mucho más cerebral, vamos a decir, literatura cerebral, casi ensayística en algunos casos. A mí muchas veces me da la sensación de estar leyendo más un ensayo que literatura. Trata temas económicos, lógicos, matemáticos, tecnológicos,
Si te gusta todo eso, te va a encantar la trilogía. Si te gusta el aspecto más lógico, dialéctico, te va a fascinar esta novela, porque es brillante en ese aspecto. Si en la literatura tú lo que buscas es una cosa más psicológica, emocional, apasionada, no es tu trilogía. No te va a gustar, porque lo vas a ver una cosa fría e insípida. Esto tiene mucha profundidad mental, filosófica, pero no emocional ni psicológica, ni grandes acontecimientos. ¿Qué nota le podemos poner? Bueno, le voy a poner un 9, porque, ya digo, Asimov lo que está buscando en esta novela no es la profundidad psicológica, sino mental, y eso lo consigue con creces. Los argumentos son brillantes. A mí no me gusta especialmente este tipo de literatura y muchos momentos me entusiasmó de lo bueno que son los diálogos en ese sentido técnico. Sí que es verdad que a veces pues me daba un poco de pereza entrar en la novela porque sabía que iba a tener que estar muy atento a los diálogos, ¿no? Pero una vez que te sumerges sí que consigue pues llamarte la atención, el interés. Finalmente la ambientación. Bueno, hay mucha diversidad de entornos, no están detallados con mucha profundidad. No es como El Señor de los Anillos, que te dice casi cuánto medía cada hoja de cada árbol en cada bosque, que ya me parece excesivo también en su caso, sobre todo en El Señor de los Anillos, me parece un defecto tanta descripción, incluso un error, pero bueno, eso ya es otra novela. No hay mucha profundidad en la ambientación, pero sí que hay mucha diversidad, ¿no? En los diferentes planetas, las naves. Entonces, bueno, está logrado. No tiene un gran nivel de creatividad, pero está logrado. Y en fin, os leo en los comentarios si habéis leído esta gran trilogía de la ciencia ficción. Deja tu buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete, da la campanita para estar tanto en los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo.